Bueno, estamos aquí otra vez con don Rodrigo González Prieto, nuestro experto en filosofía espírita de cabecera para nuestro canal de YouTube. Y Rodrigo hoy nos trae un nuevo contenido, ¿verdad, Rodrigo? Además, un contenido especial, ¿verdad? Sí, hoy sí. A ver, cuéntanos un poquito en qué consiste el contenido de este vídeo. Vamos a ver. Es información del mundo espiritual, de toda la experiencia que nosotros estamos adquiriendo después de hablar con el mundo espiritual Ujú. y también de los libros. De los libros también. Ujú. Sí, de los libros que Ujú. están escritos en mediunidad. Psicografiados, ¿verdad, Sí, Rodrigo? psicografiados, sí, Ujú. efectivamente. Pues venga, adelante, cuéntanos. Y claro, pues es una información, yo considero que es muy importante Ujú. y por eso tenemos la obligación de comentarla para que la gente pues se vaya enterando del porqué de la vida, porque el porqué de la vida no es lo que nosotros creemos. Ujú. El porqué de la vida, en realidad hay que decirlo. Ujú. Bien, pues nada, vamos a empezar. Vamos allá, Dios venga. ha creado al hombre Ujú. a través de sus procesos, porque Dios creó al hombre Ujú. y ha sido a través de procesos. Ujú. No lo ha creado de una vez para siempre, no. Ujú. Vamos a ver, tiene que ser a través de procesos. Bueno, y como resultado, un cuerpo biológico perfecto. A través de los procesos, Ujú. pues ha dado el resultado el cuerpo biológico perfecto. Este cuerpo material crea por sí solo las condiciones a través de su proceso biológico para el desarrollo de la vida física, Ujú. estando siempre sujeto a las condiciones de las leyes espirituales. Ujú. O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que estar siempre sujeto a Ujú. las leyes espirituales que Dios ha creado, naturalmente. Ujú. Porque si te alejas de ellas, pues Ujú. vamos mal. Debemos saber que el ser humano está compuesto de espíritu y materia. Ujú. Y ésta responde siempre a las necesidades del espíritu. Ujú. Porque la materia está a las órdenes del espíritu y no al revés. Exactamente. En el espíritu residen nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestra voluntad y nuestra memoria. Ujú. Y todo esto, que es inmaterial, debe estar en la línea de las leyes espirituales. Debe de estar. Para que nuestro cuerpo biológico produzca unas sustancias. Ujú. Esto es importantísimo. Cuando te riges por las leyes espirituales, Ujú. tu cuerpo funciona de acuerdo con esas leyes. Por eso digo, a ver, para que nuestro cuerpo biológico produzca unas sustancias que hagan posible nuestra vida material y espiritual. Sabemos que cuando el ser vive en armonía con la conciencia cósmica, Ujú. nuestro cuerpo biológico genera unas sustancias que hacen que el psiquismo humano se mantenga alegre y optimista. Ujú. Que es lo que se suele llamar serotonina, ¿no, Rodrigo? Espera, sí. Sí, Ahora seguimos. vamos. Venga. Por tanto, estaremos alejados de los procesos depresivos, Ujú. de los sentimientos desanimados, y todo ello se produce cuando nuestro organismo está asistido Ujú. por sustancias como son la serotonina, Ujú. la dopamina y la noradrenalina. 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 Ujú. Estas sustancias naturales son creadas por las glándulas Ujú. cuando el organismo biológico está conectado con la mente que vive en armonía con la mente cósmica. Con la mente cósmica. Atención. Ujú. Venimos a decir siempre lo mismo. Sí.
sea, siempre que estés de acuerdo con las leyes espirituales y te comportes como tal, Ujú, pues tu organismo funcionará. ujú, Si no te comportas así, ujú, en cualquier momento tú dirás, ¿por qué me ha salido a mí esto? ¿Por ujú. qué? ¿Por qué? Ya. Bueno, pues te ha salido esto porque no, porque Ujú, tu vida espiritual no funciona como está mandada. claro. Aunque haya gente que diga, no, pues si yo me cuido mucho. Sí, sí. Si yo hago gimnasia y cuido mi alimentación, ¿no, Rodrigo? Vamos a ver. Ujú, Digo, con la mente cósmica y el deber cumplido. ujú, Los sentimientos ujú. que desarmonizan son, atención, los sentimientos que desarmonizan Sí. al organismo Ujú, son la envidia, ujú, los celos ujú, y el odio ujú. y el orgullo. Y la vanidad, Sí, orgullo, vanidad, sí. arrogancia, etcétera, ¿no, Rodrigo? Exactamente, Sí. sí. Ujú, Estos sentimientos están generados por un exceso de egoísmo. ujú. O sea, todo lo negativo surge del ego, ¿no, Rodrigo? Sí, Ujú, por un exceso de egoísmo. Por tanto, son tóxicos para el desarrollo de la vida física. ujú. Es veneno, ¿no, Rodrigo? Claro, Ujú, muchos de nuestros sentimientos sí. están generados por necesidades falsas. Tenemos unos sentimientos, unas Ujú, apetencias, ujú, y son apetencias y ujú, sentimientos falsos, que no son necesarios para la vida. ujú. Bien, o sea, por algunas que no son necesarias para poder vivir. Ya. Así pues, el ser humano vive alejado de la espiritualidad. Ujú, Necesita llenar el vacío interno con cosas materiales. O sea que lo que decíamos anteriormente, ujú, cuando el individuo decimos vive muy bien, ujú, sí, pero tiene un vacío interno, eso no lo vemos. ujú, Tiene un vacío interno que necesita llenarlo con... Él cree que lo puede llenar con cosas materiales. ujú. La riqueza, el dinero, no Irse de sé, compras, etcétera, ¿no? etcétera, etcétera. Sí. Ujú, De ahí parte la ambición que muchas veces le lleva a cometer actos delictivos para conseguir esas cosas que no está a su alcance natural. ujú, Claro, porque cuando tú tienes unos deseos ujú, que crees que te van a solucionar la vida ujú, interior que tienes, que es un desastre, ujú, pues crees que todo eso se va a solucionar con riquezas. ujú. Y no. Pues no, claro, Ujú, naturalmente que no. claro. Bueno, todo ser humano lógicamente desea ser feliz, pero la inmensa mayoría de las personas escogen el camino equivocado Ujú, y llegan a realizar actos que incrementan las deudas que ya tienen instaladas en su alma. ujú, En el alma humana está grabada toda nuestra historia y nuestra vida psíquica responde al estado de la misma. ujú, Así pues, si deseamos vivir en paz, ujú, debemos cumplir con nuestro deber moral y honesto. Ello no quiere decir que no podamos utilizar todas las cosas materiales que están a nuestro alcance, ujú, pero todo puede ser utilizado moralmente sin hacer daño a los demás. ujú. Recordamos en esta ocasión lo que decía San Francisco de Sales. San Francisco de Sales. De Ujú, Sales, sí. sí. Ujú, Él decía, yo necesito muy pocas cosas para poder vivir. ujú, Y de las pocas cosas que necesito, las ujú, necesito muy poco. ujú, O sea que fíjate, ujú, todo ello indica que el cuerpo humano necesita ser atendido, pero la tranquilidad y en su caso la felicidad humana ujú, viene de esferas más altas, ujú. cuando el alma está exenta de culpa. O sea que hay que Ujú, tener en cuenta claro. que efectivamente tu alma Ujú, esté tranquila porque no tienes manchas negras. ujú. Manchurrones, ¿no, Rodrigo? Sí. Ujú,
Si queremos vivir en paz, Sí. debemos frenar nuestras pasiones negativas. Ujú. Cuando venimos a la tierra, lo hacemos con el fin de rescatar las deudas que ya nos hemos creado en otras encarnaciones. Ujú. Y ello solo se hace con nuestros comportamientos amorosos y afectivos, o por lo menos tranquilos. Ujú. Si escogemos el camino del amor, nos irá bien y rescataremos las deudas adquiridas. Ujú. Si no es así, mantenemos el camino ambicioso y egoísta. El sufrimiento por el que tenemos que pasar está garantizado. Ujú. O sea que Que más vale hacer las cosas bien, ¿no, Rodrigo? así es. Que si no, mucha pupa en el camino. ¿Por Ujú. qué razón Sí. hay niños Ujú. que a los pocos años de edad vienen Ujú. con una enfermedad tan grave como el cáncer? Ujú. Eso se lo pregunta mucha gente. ¿Qué Es han hecho esos pobres niños para estar así? naturalmente. Claro. ¿Cómo es posible que un cuerpo biológico Ujú. completamente nuevo, Y sano. y se supone, Claro, y se supone que es sano. claro, Que no ha tenido vicios. cómo es posible que ya desde que nace, Sí. a los pocos meses, Ujú. produzca tumores cancerosos Ujú. o venga con otro tipo de defectos? Sí, o por algún tipo de retraso mental o ¿Cómo? deformidad o lo que Claro, sea, ¿cómo sí. es posible? Ujú. Bueno, y aquí viene la explicación. Ujú. Es porque vienen con deudas que deberían haber rescatado y todavía ese problema no está solucionado. O sea que traemos deudas Ujú. y esas tienes que pagarlas. Claro, lo que pasa es que habrá gente que diga, bueno, ¿y por qué se tiene que manifestar justo cuando naces y no 38 años después, o 40 o 52? Pues eso lo decide el mundo espiritual mayor. Ujú. Cuando Es decir, habrá gente que diga, bueno, ¿por qué tanta prisa en pagar esa deuda y no dejar que esa persona crezca y el día de mañana, cuando sea mayor, pues ya que lo pague? Es decir, porque tiene que pagarlo con un año en vez de con 50, Rodrigo. A ver, son preguntas que a lo mejor no tienen una respuesta clara para nosotros. eso, vamos a ver, Claro, cuando nosotros, esto ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, cuando sí. nosotros venimos a la Tierra, venimos con un programa ya establecido. Ujú. Y ese programa establecido no lo hemos hecho nosotros. Ujú. Lo han hecho los directores, Sí. los espíritus directores que nos Ujú. mandan reencarnar. ¿Se puede cambiar ese programa mientras estamos viviendo o es hasta que te mueras? ¿Hay Es, posibilidades de cambiarlo? sí, sí, claro que Hay posibilidades de cambiarlo. hay posibilidades de Atención. cambiarlo o por lo Ujú. menos modificarlo en parte. En parte, pero para bien, Naturalmente. claro. O para mal. O para mal también, también, claro. Claro. Ya, ya. Ujú. Dependerá de tus comportamientos. Ujú. Depende de tus comportamientos y de tus pensamientos. Ujú. Bueno, recordamos una vez más que las personas cuando venimos a la Tierra Ujú. somos los mismos que hemos vivido en otras épocas. O sea, somos la continuación de lo que fuimos. No somos otros distintos, somos Ujú. la continuación. Ujú. Por lo tanto, las enfermedades más graves que ya traemos en nuestra infancia Sí. no tienen ninguna explicación si no es la deuda. Ujú. La única explicación que tienen es la deuda Ujú. espiritual que todavía no hemos resuelto. Esta información es válida para todas las personas de la sociedad Ujú. en la que vivimos. Y no para unos y para unos y para otros no. Absolutamente para O todos. sea, creer en ello es irrelevante. El caso es que todos estamos dentro del mismo sistema. Todos. Creamos o no, todos estamos sujetos a las mismas leyes, ¿no, Rodrigo? Absolutamente todos. Todos. Desde los ateos hasta los creyentes. Exactamente. Ujú. Y es más, los creyentes aún tienen más responsabilidad. Ujú. O tenemos más responsabilidad. Ujú. Porque sabemos de qué va la historia. Y Naturalmente. las leyes, claro. Aunque a los ateos no les exime No la se culpa puede de lo que se decir, hace mal. no se puede También es decir es verdad, que ¿no? yo quiero mucho a Jesucristo y mucho a Sí, Dios sí. y luego comportarte de acuerdo con... Y luego estar odiando y recelando y hablando mal de la gente y todas estas Eso cosas, es ¿no, como Rodrigo? tomarle el pelo y a Jesús y a Sí. Dios no se le puede tomar el pelo nunca. Ujú. Ya.
Es decir, que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ir en concordancia. Hombre, claro. No vale decir una cosa y luego hacer otra. O decir una cosa y sentir otra. Tiene que haber una coherencia. Claro. Exactamente. Normalmente, cuando se desconoce la realidad de la vida, nuestros comportamientos, muchos de ellos, son equivocados y ello genera sufrimiento. Hasta aquí la información. Muy bien, Rodrigo. A partir de aquí, si tú quieres hacer alguna pregunta, yo estoy dispuesto para contestarte. No, bueno, si está todo, yo creo que Rodrigo, que muy claro, ¿no? Es decir, que al final nos damos cuenta de que es mal negocio el contravenir las leyes de Dios. Muy mal negocio. Muy mal negocio. Menudo negocio, sí. Y lo que hemos dicho anteriormente, y eso le pasa... Puedes ir todos los días a misa y a confesarte todos los días y a todos los actos religiosos que te dé la gana. Claro. Pero si tus comportamientos son contrarios a las leyes que Dios ha creado, mal asunto. Mal asunto porque vas a sufrir, si cabe, más. Porque el que es absolutamente ignorante, pues todavía tiene alguna... Una pequeña excusa, ¿no? Exactamente. Podríamos decir, ¿no? Tiene alguna pequeña excusa. Sí. Les culpa un poco la ignorancia que tiene, aunque no le eximen de tener que pagar lo que haga mal. Claro que no. Es decir, eso no sale gratis. Que no haya gente que diga, bueno, pues como el indígena no tenía ni idea, pues le sale todo gratis. No. Pero no tiene el mismo peso kármico que una persona que sí lo sabe, ¿no, Rodrigo? Claro. Yo recuerdo en una de las ocasiones que yo pregunté al mundo espiritual, a un espíritu adelantado, digo, mira, yo no creo, digo, yo creo en Dios, digo, pero hay mucha gente que no cree, porque a Dios nadie le ha visto. Y claro, digo, y como consecuencia, pues muchas de las personas pues no cumplimos con las leyes que Dios ha creado, porque no creemos en Él. Y él me dijo a colación, dice, vamos a ver, todas las personas, incluidos los primitivos salvajes, tienen en su conciencia grabada la existencia de un ser superior. En su conciencia grabada la existencia de un ser superior. Por lo tanto, pueden creer o no pueden creer, pero en su intimidad, persiste esa idea que no se le quita nunca. Bueno, de todas maneras, Rodrigo, también nosotros, el ser humano, cree en cosas que nunca ha visto. Es decir, la gente nunca ha visto la electricidad y sin embargo sabe que existe. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo de muchos, de cosas que sabemos que están aunque no las hayamos visto. Es decir, el tener que validarlo de alguna manera con nuestros 5 sentidos no quiere decir que exista o no exista. Es decir, a lo que voy, esa idea antropomórfica de que todo tiene que estar en torno a lo que el ser humano tiene que comprender, entender o comprobar es un poco absurda, es un poco arrogante. Es decir, la existencia del plano espiritual es anterior al ser humano. Por lo tanto, no podemos decir, no, yo hasta que a Dios no se le meta bajo un microscopio y me lo demuestren con un informe médico, no me lo creo. Hombre, eso, aparte de ser pura ignorancia, es mucha arrogancia, ¿no, Rodrigo? Así es. Claro, es decir, hay que entender que la existencia es mucho más amplia de lo que nosotros percibimos o creemos, ¿no? Debemos de tener en cuenta que hay muchas cosas que ocurren en la vida. A ver, en los centros espíritas, naturalmente se habla de la filosofía espiritual administrada por el mundo espiritual, naturalmente. Y claro, puedes creer o no puedes creer, porque hasta aquí no se ha presentado, por lo menos para mucha gente, no se ha presentado el espíritu que te lo dice, sino simplemente sale de la mente de un medium o de una medium que está conectada con el mundo espiritual. Y claro, dice, bueno, pues esta mujer o este hombre me dice estas cosas que pueden ser ciertas o no. Bueno, y de otra manera creo, Rodrigo, que aunque haga acto de presencia de un espíritu, habrá gente que tampoco se lo crea. Porque dirá, bueno, eso ha sido una manifestación de no sé qué cosa, y le dan una explicación científica X y carpetazo, y ya está. Es decir, es que el que no quiere creer, Rodrigo,
se niega a cualquier evidencia. Sí. Es que hay que entender que son un cerrojo, que han tirado la llave al mar. Es decir, Sí. es que da igual lo que le digas, que no te va a creer. Pero de todas las maneras, cuando te lo demuestran, Ujú, si aún no lo crees, ujú. ahí ocurren dos cosas. No solamente que seas ignorante, sino además arrogante. Bueno, pero de eso, Rodrigo, está lleno el mundo. Cuando te lo demuestran, Ujú, y ya te digo, y aún Sí. así todo no Mm. crees en ello, ujú. es porque dicen, esto no es así porque no es lo que yo quiero. Porque a mí me viene mal, o sobre todo hay mucha burla. Porque eso a mí me ha pasado, explicando la filosofía espírita, hacer muchos chistes Sí, acerca de todo esto, como infravalorándolo, ¿no? sí, pero yo te estoy hablando de Sí. cuando te dicen una cosa, Ujú, cuando te dan una información ujú. y te la demuestran, además, Sí. Ujú, si luego aún así todo te niegas a admitirla, ujú, es porque eres arrogante, ujú, tonto y arrogante. ujú. ¿Y O eso se sea, paga, Rodrigo? ¿Eso conlleva karma? hombre natural, ¿O conlleva karma los actos que hagas a partir de ese tipo de creencia? O sea, natural. ¿el mero hecho de no creer es kármico o no? Una pregunta se hará mucha gente. Vamos a ver, yo no creo mucho en Dios. ¿Eso ya me genera karma? No, No. Solo me genera karma si lo que hago, los comportamientos son negativos, ¿no? exactamente. Son inmorales, ¿no, El Rodrigo? creer en Dios o no creer en Dios, eso Mm. no genera Eso karma. no genera karma. Bueno, En un momento sí. determinado nos dicen que en Jesucristo Ujú, hay gente que no cree. ujú, No es malo ni ujú, bueno creer en Jesucristo o no. ujú, Lo malo es no imitarle. ujú, Eso sí es malo. ujú. Porque O tú sea, no puedes... seguir sus pasos. Exactamente. Ujú. En No definitiva, ser un no buen imitarle, cristiano. en definitiva, que son las leyes que Dios ha creado. Claro. Ujú. Pues entonces ¿Eh? podemos deducir que el mundo está muy mal, ¿no, Rodrigo? El mundo está muy mal, Porque, sí. porque vamos a ver, visto lo que ha hecho la élite con las personas a través del pinchazo este que le han puesto a más de uno y bueno, que se ha comprobado lo que contiene eso, y no digo la palabra porque los algoritmos de YouTube nos quitan el vídeo, porque estos son muy, muy censores, ¿no? Con este tipo de información. Pero bueno, la gente se puso lo que se puso hace 4 años y estamos viendo los destrozos que ha provocado eso. Entonces, claro, las personas que diseñaron todo eso, Rodrigo, yo me imagino que han debido contraer un karma infinito, ¿no? Muy grande. Depende de la intención. Hombre, la intención no era buena, en ninguno Si, de los casos. si la intención no es buena y lo hacen para ganar dinero, No, no solo para ganar dinero, sino para quitar gente de en medio. pues naturalmente eso lo van a pagar y muy caro, desde luego. Claro. Yo es que, no sé, Lo yo van a veo pagar, eso. escucha, lo van a pagar y muy caro y no solamente en una existencia, No, hombre, sino claro, eso no en se puede una pagar en una. cantidad de existencias. Exactamente, porque en una es imposible pagarlo. Claro. Yo recuerdo en una de las ocasiones Ujú, que vino un espíritu ujú. que según él nos dio a entender que había sido el Genghis Khan. Ah, Gengis Khan, sí, el mongol Sí, que invadió que invadía terrenos y Asia terrenos. hasta Europa, creo, Sí, sí. Bueno, de invadía. hecho, perdona, Rodrigo, fue el imperio más grande de la historia. El imperio mongol ha sido el imperio más grande de la historia por encima, en territorio, quiero decir, del imperio romano o el imperio español. O sea, el imperio más grande del mundo es el de Gengis Khan. Bueno, Ujú, pues él vino a decirnos que, pues eso, que él había sido un individuo que había arrasado ujú, con todo por donde pasaba. ujú, Y le decíamos, oye, y tú no tienes que volver a reencarnar. ujú, Y nos dijo, ya lo he hecho alguna vez. ujú, Digo, ¿por qué no reencarnas? ujú, Dice, esa categoría de querer volver a reencarnar ya no la tengo yo. ujú, Esa me la tienen que decir cuando yo puedo reencarnar. ujú, Y además yo no puedo establecer mi reencarnación. Porque, a ver, la reencarnación se produce cuando efectivamente los espíritus superiores te mandan reencarnar. Y de acuerdo con tus comportamientos, puedes o no puedes influir en tu preparación o ujú, en tu forma de vivir luego la vida. O sea, ujú. en el, ¿cómo se dice esto? Ahora, no tengo yo la, bueno, no me sale la palabra de la cabeza. Sí.
hacen un plan. Ujú. Yo no tengo la posibilidad de influir en el plan Sí, de establecido. tomar decisiones. Sí. Ujú. Depende de los comportamientos que hayas tenido y de lo que te merezcas. A lo Ujú. mejor puedes influir en O sea, ello. puedes solicitar, puedes pedir. Sí, puedes Sí. influir en ello. Ujú. Pero si no tienes buenos comportamientos, tienes unas ideas Ujú. y unas deudas muy graves, Ujú. no te dejan influir en tu plan. Y todo es una imposición, ¿no, Y Rodrigo? todo eso es una imposición. Ujú. Y tienes que encarnar una, otra y otra vez Ujú. para sufrir. Pero, Hasta que vayas eliminando ujú. todas las deudas que has creado. Pero con todo lo que hizo Gengis Khan y sus soldados, madre mía, o sea, es decir, eso, ¿cuánto tiempo van a estar ahí pagándolo? Pues mira, como el ser humano Ujú. tiene un tiempo que es nada más y nada menos que la eternidad, pues Ujú. Ya, Dios no tiene prisa. ya. No tiene prisa. O sea Ujú. que puedes venir una, otra y otra vez Ujú. para reencarnar. Ujú. Y cada reencarnación, pues Ujú. lo pasas mal, claro. Ujú. Pero claro, esa gente que hizo especialmente ese nivel de daño, la gente dirá, bueno, pero si aquí hay personas que tienen unas vidas pasadas malas, pero normales, por decirlo de alguna manera, y fíjate lo que están pasando, ¿cómo serán las próximas reencarnaciones, no sé, de Stalin, de Hitler, de Pol Pot, de Genghis Khan, es decir, de toda esta gente de Black Tepes, es decir, de toda esta gente que hizo unas barbaridades y unas atrocidades monstruosas? La gente dirá, pero bueno, ¿y eso cómo se paga? ¿Se pagará durante, no sé, 100, 1000, 2000, 30.000 vidas malas, Rodrigo? Pues es posible. La limpieza del alma, Ujú. de todas las deudas que tenemos, se limpia a través del sufrimiento. Ujú. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, la evolución del ser humano se Ujú. produce por dos caminos. Ujú. Uno de ellos es el amor, Ya. como no queremos utilizar ese camino, porque Ujú. no solamente nos cuesta trabajo, sino que Ujú. además no lo entendemos, Ujú. pues tenemos que aceptar, Ujú. queramos o no, Ujú. la vía del sufrimiento. Tú al principio, al comienzo de los comienzos, te quería hacer una pregunta, Rodrigo. Tú hablabas de que cuando el ser humano está en concordancia con el cosmos, con la mente cósmica, generamos una sustancia y has dicho tres tipos. Uno de ellos la serotonina, Sí, ¿verdad? Entonces, claro, habrá gente que diga, bueno, qué bien, pues cuando practicamos el sexo, hacemos sexo, generamos serotonina. Y toda la gente dirá, bueno, pues entonces el sexo practicado mucho, mucho, mucho es bueno, ¿no? ¿O no? ¿O el sexo tiene un límite? pues eso no tiene nada que ver con eso. No, hombre, sí, vamos a ver, nosotros segregamos en el cerebro una sustancia que se llama un opiáceo cuando hacemos el amor. Entonces, eso es pura serotonina. Entonces, claro, pues por eso te sientes pletórico y feliz y te sientes bien. Mm, mm, Cuando se practica el sexo, Rodrigo, y se practica bien, evidentemente estamos hablando con amor o con delicadeza o sin violencia, evidentemente, eso espiritualmente tiene una interpretación positiva, negativa o ninguna. Vamos a ver. Habla un poco de eso, a ver, cuéntanos. Todo acto Sí, que produce el ser humano, sí, que lo hace efectivamente con amor sí. o afecto, Ujú. eso siempre es positivo. Ujú. Siempre es positivo. Ujú. Todo acto, Sí, sea el sexual o sea el que sea, da igual. sí. Ujú. Ahora, cuando todo acto Ujú. que se produce y lo haces con intereses personales, O por vicio, ¿no, Rodrigo? por vicio, Sí. etcétera, Ujú. claro, Sí. por Ujú. vicio, por intereses personales, Ujú. pues eso lo único que te crea es Ujú. un karma. Porque te está desviando del camino, ¿no, Rodrigo? Naturalmente, Claro. deudas. Ujú. O sea, practicar el sexo no es malo, Ujú. Es el vicio del sexo, lo malo, ¿no? no es malo. Ujú. Practicar el El vicio sexo, el del sexo. sexo Sí. no es Pero ser malo. un viciosillo sí, ¿no, Rodrigo? Si lo haces, si lo haces con la intención mala, Ujú. entonces Ya. tienes deudas. Ujú. Te estás creando deudas. Ahora, si Ujú. eso lo haces con la intención de hacer Ujú. feliz a la otra persona, Ujú. hacerle feliz aunque no sea más que por un momento, Ujú. pues es bueno. Y cuando te intentas hacer feliz a ti mismo o aliviarte a ti mismo, ya me entiendes por dónde voy, ¿eso cómo lo ve el mundo espiritual? Eso, a ver, ¿es un Ah, Vamos a pecadillo? ver, ¿Está vamos a bien? ver, ¿Está vamos a ver, mal? vamos a ver. Sí, Si tú tienes unas necesidades sí. corporales Mm. y las practicas Mm. sin hacer daño a nadie, Mm. Para aliviarte a ti.
Naturalmente, Pues ya pues está, ¿no? eso no puede ser malo. Vale, bueno, pues claro, es que eso hay mucha gente, bueno, hay ciertas religiones que te hablan de que eso es pecaminoso, de que eso es, bueno, Yo no estoy hablando de religiones, yo estoy no, no, ya, hablando, ya, ya, pero mucha gente que nos sigue, Rodrigo, Rodrigo yo, puede tener ciertas ideas de ese perdona, yo tipo. estoy hablando de la información que nos da el mundo Sí. espiritual. Ujú, Y esa no tiene vuelta de hoja, ujú, vale. no tiene vuelta de hoja. Y repito una Sí. vez más, Ujú, y eso nos lo han demostrado, ya. Ujú, nos lo han demostrado. Ahora ujú, no me voy a poner a contar todos los datos que nos han ujú, demostrado ujú, para que no dejemos de creer. ya. Eso no, porque claro, Ujú, tendría que emplear una serie ujú, de palabras y de tiempo, ujú, y además que no vine a, porque también podrían decir, ujú, pues aún así todo no me lo creo, ya. porque todo eso sería la palabra mía contra la creencia de otros. Claro. Yo solamente puedo decir eso, que nos lo Ujú, han demostrado. ujú, ya. Bueno, hablando de este tema, Rodrigo, claro, es que es un tema lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro. Tú sabes que en el mundo existe una tendencia sexual que se llama zoofilia, que es que hay ciertas personas que tienen esas prácticas extrañas de practicar sexo con animales. Eso, Rodrigo, el mundo espiritual lo tiene que ver como una cosa extraña, como una cosa enferma, me imagino, ¿no? Eso es una, Aunque se haga con cariño, ¿no? eso es una aberración. Eso es No, una eso aberración. no, eso No. es una aberración. Ujú. Eso es una aberración. Y me imagino que también, evidentemente, el tema de la pedofilia es una aberración. Eso no creo yo que haya un mundo espiritual que lo vea con buenos ojos, ¿no, Rodrigo? Tampoco, ¿no? Tampoco. Tampoco. O sea, estas son cosas que tienen que quedar muy claras. Pero claro, con este relativismo moral en el que estamos viviendo hoy en día, que parece que todo es bueno por un lado y malo por otro y estamos dándole vueltas a todo, parece que ciertas tendencias ideológicas nos están llevando por ese camino, ¿no, Rodrigo? Hay que tener cuidado, ¿no? El maligno se nos puede presentar como ideologías políticas revolucionarias y progres y maravillosas que nos van a llevar a un mundo fantástico y puede ser, Rodrigo, que sea un caramelo envenenado, ¿no? ¿Cierto? Vamos a ver, cuando te alejas Ujú, de las leyes que Dios ha creado, sí. pues cuando te alejas de ellas tienes malos pensamientos, Ujú, y repetimos una vez más que cuando una persona tiene unos pensamientos que no están ujú, en la línea correcta, espiritual, sí. están muy apartados de la línea correcta, Ujú, estás conectando con otras personas que tienen los mismos pensamientos y los mismos sentimientos que tú. sí, o sea, espíritus malos, ¿no? Sí, se conectan Sí. unos con los otros, Ujú, y eso es para mal. Eso es para hacer daño. ujú, Por ejemplo, si una persona va andando por la calle ujú, y va con malos pensamientos, ujú, diciendo de cómo puede vengarse de alguien, sí. pongamos por Ujú, ejemplo, es un ejemplo, ujú, ya está pensando mal. Está atrayendo a otra persona ujú. que está pensando más o menos como él. Y entonces ¿Otra persona u otros espíritus? Sí, claro, sí. Espíritus, ¿no? O sea, no Sí, personas, sino espíritus. no, personas también, sí. También encarnados. Personas Sí, encarnadas, también, físicas, también, sí. también, sí. Ujú, Y por eso se producen muchas cosas que no tienen explicación. ya. Vas andando por la calle y alguien viene detrás y te pega un palo Ujú, y te tira en el suelo. ya. Y bueno, yo venía andando por la calle, no me he metido con Sí, este individuo, sí. y resulta que me ha pegado un palo y me ha tirado al suelo. Ujú, Y me ha quedado sin conocimiento. ujú, Bueno, eso es lo que se dice. ujú. Pero siempre hay una razón para todo eso. Bueno, mucha gente que decía en estos casos es que escuchaba voces en la cabeza que me decía, haz esto, haz lo otro. Bueno, por eso También, ¿no, Rodrigo? claro, Claro. todo eso es obsesión. Ujú, Todo eso es obsesión. Hay que tener en cuenta que estamos ujú, siempre ujú, conectados con el mundo espiritual. ujú. Y el mundo espiritual Sí. está lleno Ujú, de personas, o ujú. mejor dicho, de espíritus Espíritus buenos y malos. buenos, que Ujú, tienen buenos sentimientos, buenos pensamientos y que trabajan por el bien. ujú, Y hay otros muchísimos, ujú, que son totalmente lo contrario. Y están esperando ujú, encontrar a alguien para hacerle daño, porque ujú. disfrutan haciendo daño. Hablando de eso, Rodrigo, ¿el volumen de espíritus que trabajan para el bien y para el mal es parecido? ¿No? ¿Hay más de bueno que de malo? ¿Al revés? Cómo está, digamos,
la situación? Si se puede saber. Yo eso ya no. Eso es muy complicado, Yo esa ya eso pregunta, ya no ¿no? sé tan. Lo que Sí. sí te puedo decir Ujú, es que hay muchos que trabajan para el bien. ujú, Muchísimos que trabajan para el bien. ujú, Pero para el mal, ujú. pues solamente tienes que pensar lo que está ocurriendo en la tierra. Ya, Lo que está ocurriendo en la tierra, cuando pasen al otro lado de la vida, pues Ujú. ¿dónde crees que van a ir? al hoyo, A ver, si hacen las cosas malas, ¿no? ¿dónde crees que van a ir? Pues van a Ya. ir Ujú, a mundos oscuros. ujú. Bueno, cortamos. Cortamos, atención, fenomenal. Bueno, Rodrigo, en la pregunta de rigor, ¿habrá un próximo vídeo? No lo sé. No lo sabes. Solo sé que no sé nada, ¿no? Como dijo Seneca. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado con don Rodrigo González Prieto, que es un experto internacional en filosofía espírita, aparte de compositor. Y Rodrigo, una preguntilla. ¿Estás escribiendo algo nuevo? Sí. Hombre, qué bien. ¿Qué estás escribiendo? Cuéntanos un poco, a ver. Pues acabo de grabar una obra para flauta. Para flauta. Para ¿Tocas la flauta? flauta travesera. ¿Pero tú tocas la flauta? No. No, yo no toco No, la no, flauta, no, no. pero compongo para flauta. Sí. Lo que no sabe la gente es que tú has tocado la trompeta. Sí, Eso es una cosa que nunca has contado, que yo sé evidentemente, pero que la gente no lo sabe. La gente sabe que tocas el violín, pero no saben que has tocado la trompeta. sí. ¿Y cómo fue aquello, Rodrigo? ¿Por qué te dio por la trompeta? A ver. No, pues no sé. En la mili, ¿no? Tenía No. un amigo, de un pueblo de al lado Ujú. que tocaba la trompeta. Porque tú eres de Yo soy de un pueblo de Palencia. un pueblo de Palencia, con P. Ujú, Sí, ujú. sí. Y yo tenía un amigo que tocaba la trompeta y entonces, Sí. pues, quise explorar Ujú. El viento metal. esa vía. Muy bien. Toqué la trompeta La trompeta en si bemol, ¿no, Rodrigo? en si bemol, sí. Muy bien, fenomenal. Qué curiosidades, ¿no? De la vida. La Rodrigo, trompeta trompetista. Bueno, la trompeta en si bemol y, Ujú. y la trompeta en do. En do. Que luego también sabes que hay otra que es la trompeta en re. Hay tres. Si bemol, do y re. Y sí, yo estuve tocando la trompeta en el servicio militar. Ujú. Muy bien. Allí estuve en la banda, en la banda militar del regimiento San Marcial de Burgos. San Marcial de Burgos. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, sí. Casi nada, ya hace un montón de años. Un montón de años, ¿no, Rodrigo? Un montón de Fíjate, años. si hace décadas de aquello ya, ¿no? Pues hombre, yo tenía 18 años, o sea, Joder. 17, Pues- 18 años. Pues 70 años de aquello. Ahí es nada. Muy bien, Rodrigo. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado en este vídeo y hasta un próximo vídeo.